Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Siguiendo con la dimensión psicológica de la persona humana, introduzco a Daniela García Robles. El día de hoy nos estará dirigiendo la ponencia Analfabetismo afectivo. Gracias por acompañarnos, maestra Daniela. Te pasamos la palabra. Muchas gracias, Fer. Gracias a todos los que están aquí hoy. La verdad es que para mí es un honor estar en mi alma mater, ¿no? En esta Semana de Ciencias de la Familia, que ya es una tradición y que la verdad es que se me hizo increíble cuando me presentaron este proyecto, cómo están abarcando todas las dimensiones de la persona y están haciendo que esta Semana de Ciencias de la Familia no solo sea para los alumnos de la licenciatura, sino que están abriéndola para mucha gente. Entonces, muchas gracias, muchas felicidades a la Sociedad de Alumnos por esta familia, por esta semana. Y bueno, pues vamos a empezar. Ya se los dijo Fer, quien tenga preguntas las vaya poniendo. Yo súper abierta al final responderles todo lo que pueda, ¿no? Les comparto ya pantalla, no estoy compartiendo todavía, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla y pues arrancamos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? El tema para este ratito, para esta conferencia, es analfabetismo afectivo. Y con esto como que se abren muchísimas cosas, ¿no? A la hora que me decían el tema, yo decía, híjole, pero es que abarca muchísimo esta parte de la afectividad, ¿no? Más que nada. Y decir, a ver, ¿cómo le hacemos para centrarnos y todo? Pero creo que es muy necesario como darnos cuenta que falta educar en la afectividad, falta entender qué es la afectividad, porque incluso decimos, bueno, ser afectivo es como el amor o son los sentimientos o qué abarca la afectividad, ¿no? Y aparte de conocer como teoría qué es la afectividad, es decir, cómo estoy. Perfecto. Problemas que hay con esto de la vida virtual, ¿no? Pero también hay cosas muy buenas, entonces no pasa nada, seguimos. Entonces, les decía, ¿no? Que primero entender qué es el analfabetismo afectivo, ¿no? De su etimología, pues sabemos que analfabetismo es la incapacidad para leer y escribir. En un sentido más amplio, podríamos hablar de carecer de ciertos conocimientos sobre algún tema, no saber sobre un tema. O sea, aquí estamos hablando que no se sabe, se carece de algunos conocimientos sobre la afectividad, sobre el afecto, ¿no? Y el afecto viene del latín affectus, que quiere decir inclinación del alma, disposición, sentimiento, pasión. Si se fijan, en este afecto, desde su etimología, hay mucho. No solamente es la inclinación hacia dónde voy, hacia quién me dirijo, ¿no? También qué siento, cómo lo vivo, la pasión, ¿no? Entonces, nos da para un tema amplísimo de decir, el afecto es algo enorme. Y así como en el no saber leer y escribir, pues lleva tiempo, lleva un proceso. Primero empiezas con las vocales, luego las sílabas, tal, hasta que sabes leer, sabes escribir. Lo mismo pasa con el afecto. No podemos abarcar todo, porque es muchísimo, pero podemos entender por qué es importante educar y aprender sobre este tema. Porque no solamente es un tema, sino es una forma en la que vivimos, ¿no? Y algo importante aquí es que lo estamos viviendo, pero no lo conocemos. Es como decir, no sé, por ejemplo, lo que pasa en nuestro aparato digestivo. Sabemos que hay un aparato digestivo que funciona, que comemos y que se procesa todo y sale, ¿no? Medio en la escuela nos enseñan un poquito las partes, cómo funciona, pero en realidad, pues, hay más cosas como enzimas y probióticos y la sangre que corre y tal, y qué vena pasa y lo que sea, que a lo mejor no nos interesa mucho saber,
cómo funciona porque simplemente funciona, ¿no? A menos de que quiera ser doctor. Pero nosotros, pues pasa todo esto dentro de nosotros, ¿no? Con el afecto, aunque nosotros no lo conozcamos, también pasa. Yo no puedo no sentir afecto. No puedo no sentir que algo me gusta, que algo me disgusta. No puedo no inclinarme hacia algo. A lo mejor lo hago más inconsciente, a lo mejor no lo hago de la manera correcta, ¿no? Pero no lo puedo impedir. Está pasando en mí. Solamente, ¿qué voy a hacer con eso que pasa en mí? Y entonces es importante conocer esto que está pasando en mí. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo lo que es el afecto, no entiendo lo que pasa dentro de mí en este sentido, no puedo entrar en contacto con el mundo de mis propias emociones. No puedo entrar en contacto conmigo mismo. Y tampoco puedo entrar en contacto con los demás, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer cómo funciona para poder ponernos en contacto con. Ahora, vamos a otro término de la afectividad. La afectividad es aquella capacidad que tiene el individuo para reaccionar ante ciertos estímulos, ya sea del medio interno o externos, y se caracteriza por los sentimientos y las emociones, ¿no? Aquí les pongo este GIF donde le van a poner una inyección a un niño y corre, ¿no? El estímulo es la inyección y la respuesta, la reacción es correr, ¿no? Me da miedo, no quiero que me inyecten, entonces corro. Todos tenemos esto, todos, o sea, ante un estímulo tenemos una respuesta afectiva, ¿no? ¿Cómo me siento respecto a esto? ¿Cómo me hace sentir esto? Y si se fijan aquí dice ya sea estímulos internos o externos, ¿no? Cuando son externos, una persona viene, me abraza y entonces eso me hace sentir algo. Cuando son internos, me está pasando algo, me siento de cierta manera y entonces actúo de una forma a otra. Entonces, ¿cómo reacciono según mi emoción? Pero cuando no conozco mi mundo afectivo, cuando no conozco qué está pasando dentro de mí, la reacción puede que no vaya de acuerdo con lo que me está pasando realmente, ¿no? Un ejemplo aquí, estoy triste, pero no entiendo qué me está pasando y entonces lo que hago es que empiezo a gritarle a la gente porque estoy triste. Entonces, esta reacción no va de acuerdo con mi emoción, no va de acuerdo con lo que realmente estoy sintiendo. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a ver. Porque todo el tiempo tenemos estos nos. No llores, no te enojes, no grites, no tengas miedo, no. Entonces, el mundo nos dice, no conectes con tus emociones. No puedes. No llores, no te muestres vulnerable, no te enojes, ¿no? Y desde chicos nos enseñan esto, que somos poco tolerantes a sentir lo que sentimos. ¿Por qué? Porque me dijeron, no te enojes, no estés triste, no llores. Y pues entonces yo no lo quiero sentir. Me gusta sentir las emociones, la gente les dice positivas, en realidad no son positivas o negativas, pero las emociones que me hacen sentir bien, ¿no? La alegría, el gozo, ¿no? Eso me gusta sentir. Pero cuando hay una emoción que no me gusta sentir, que me hace sentir incómodo, entonces yo necesito moverla rápido y entonces respondo de una forma poco asertiva a mi propia necesidad. Lo que yo necesito con esta emoción es X, ¿no? Este estímulo me tiene que tener una respuesta y la respuesta debe ser tal, o la mejor respuesta es tal. Pero yo ni siquiera me lo dejo sentir, no lo puedo sentir, ¿no? No sé en qué cantidad de pacientes me llegan, es que estoy súper enojado y no me quiero sentir así. Pero espérate, ¿por qué no te quieres sentir enojado? O es que estoy muy triste, ya no me quiero sentir así, ¿no? Y llegan a sesiones porque ya no se quieren sentir así. Y yo entiendo que ya no me quiera sentir así, pero entonces, ¿no? Les digo, ¿y qué haces para no sentirte así? Pues no, nada, me distraigo, pienso en otra cosa, intento no estar pensando en eso, pero entonces no estás viviendo la emoción.
¿no? Esta emoción nos habla de una necesidad, algo que tú necesitas, y eso que tú necesitas lo tienes que responder, ¿no? Cuando yo siento hambre, pues voy y como. Puedo ir y comerme unas papitas que medio me van a quitar el hambre, pero no me van a nutrir realmente, o puedo irme a comer una manzana. Pero si yo tengo hambre y, por ejemplo, me voy a dormir, pues un ratito voy a calmar el hambre en lo que duermo, pero voy a despertar con más hambre, no es la solución que necesita este estímulo, esta hambre, ¿no? El otro día escuchaba un podcast que hablaba de la poca tolerancia que tenemos, ¿no? Que somos muy poco pacientes, ¿no? Vamos al baño y no podemos ir sin el celular, porque, o sea, aunque vayas a tardar 2 minutos, no, necesito el celular porque no puedo estar sin hacer nada. O estamos esperando un elevador y le picamos 8 veces al elevador como si eso va a hacer que avance más rápido el elevador, y de repente pues no, o sea, espera el elevador. Y lo mismo pasa con nuestros sentimientos, con estas emociones que nos incomodan. No quiero estar triste, ya, que pase, rápido, ¿no? Y eso le enseñamos también a los niños. No llores, no te enojes, no tienes que llorar por eso, ¿no? Entonces el niño, desde chiquito, aprende que no tiene que llorar por eso, que no tiene que enojarse por eso. Entonces, cuando de grande crece y se enoja o llora, entonces dice, no puedo estar así, está mal estar sintiendo esto. Entonces, no puedo entrar en contacto con mis emociones porque me dijeron que no. Constantemente me han dicho que no. Y cada vez un poquito más se va aceptando esto de las emociones y tal, pero no se está encauzando como debe ser, ¿no? Estás enojado, entonces ve y grita. No, espérate. ¿Qué vas a hacer con esa emoción? ¿Cómo se siente esa emoción? ¿Qué quieres hacer con esa emoción? Y esto nos lleva, ¿no? El no poder entrar en contacto realmente con la emoción, el no estar educados con la emoción, nos lleva a una incapacidad de comunicar y establecer relaciones adecuadas con los demás. No puedo entrar, ¿cómo voy a conectar con los demás? ¿Cómo puedo comunicar a los demás si ni siquiera sé qué me está pasando? No sé qué pasa conmigo. Y esto es un fenómeno que asusta, ¿no? Que alarma, porque cuando no entro en contacto con mis propias emociones, no puedo establecer relaciones adecuadas con los demás. Y no solamente con una pareja, con mis amigos, con gente cercana, mi familia, tal. No puedo tener relaciones adecuadas con nadie, porque no puedo conectar con mis emociones, entonces menos con las de los demás, ¿no? Por ejemplo, en pareja, yo que me dedico un poquito más a pareja, cuando yo no puedo conectar con mis emociones, no puedo expresar lo que estoy sintiendo al otro, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo un poco, pues, de la vida cotidiana, ¿no? Yo llego y veo, todo el día limpié, estuve acomodando la casa porque me gusta el orden, porque me gusta que las cosas se vean bien. Entonces, llego y veo unos zapatos de mi esposo tirados. Entonces, lo primero que yo hago es gritarle y decirle, oye, recoge tus zapatos, siempre es lo mismo contigo, tal. Y eso no es comunicar, ¿no? Yo no sé qué me está pasando, entonces lo primero que hago es atacar. Cuando yo entro en contacto con mis emociones, puedo decir, esto me hace sentir como si lo que yo hiciera, como si lo que yo hago no es importante. Entonces, no solamente estoy enojada, me hace sentir que soy poco importante porque lo que yo hice, la otra persona no le dio un sentido. Si yo comunico esto, en vez de decir, es que no guardas tus zapatos y todo el tiempo yo estoy limpiando y tú no lo guardas, no estoy comunicando realmente mi necesidad. No. Entonces ahí está el primer problema. No podemos comunicar bien. Y por otro lado, no puedo establecer esta conexión. ¿Por qué? Porque si el otro me expresa lo que siente, pero yo no tengo contacto con mis propias emociones, no voy a poder tener contacto con las emociones del otro. ¿Cómo le voy a hacer si ni siquiera yo puedo aceptar mis propias emociones? Entonces, no podemos establecer un diálogo.
Porque por más que él me diga, ¿no? O yo le diga, me sentí que no respetaste mi trabajo, me sentí que no tenía un lugar. El otro va a decir, qué exagerado, ¿por qué sentiste eso? Claro, ni al caso, no. ¿Por qué? Porque no he experimentado ni siquiera yo esto. Es como si estuviéramos hablando en diferentes idiomas. Él me está hablando en chino y yo le estoy hablando en francés y no nos entendemos porque no hemos entrado en contacto con nuestra propia emoción. Y entonces no puedo conectar con la emoción del otro. Y esto nos lleva a tener problemas en la sociedad graves, porque decimos que nos expresamos, pero realmente expresamos algo que ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, ¿no? Aquí les pongo esta foto, ¿no? De estas huelgas que hemos tenido, de estas marchas que hemos tenido por la mujer. A ver, no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que está pasando en México en relación a la mujer, con los feminicidios, con las violaciones, con los abusos. No, para nada. Es algo alarmante, es algo que nos preocupa. Pero la forma de expresarlo también es preocupante. También preocupa que vemos a una generación que sale y grita y quiere hacerse escuchar, pero no está comunicando realmente lo que quiere comunicar. Cuando ven esta imagen, no sé qué sentimientos se les despiertan, ¿no? Yo la veo y se me despierta como impotencia. Como decir, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué tiene que estar pasando esto? A lo mejor alguien la ve y dice, no, pues enojo, porque ¿cómo hacen esto? No tiene que ver. O alguien dice, está bien, eso es lo que tenemos que hacer y es la manera porque nadie nos escucha, ¿no? A cada quien le puede hacer sentir cosas diferentes de esta imagen. Pero todo este suceso, todo esto que pasa en relación a estas marchas, no solo los de la mujer, ¿no? Otras marchas que podemos ver, nos hablan de sucesos dramáticos que demuestran cómo el tejido social en el que vivimos, el espacio de afectividad y de la comunicación emotiva, se va restringiendo, ¿no? Y como que provocados por estas cosas, hay explosiones destructivas como esta, en ambientes en los que todo se hace como en masa y como que todos seguimos y entonces todos sentimos lo mismo y todos tenemos que ir y gritar porque todos sentimos lo mismo. Y si tú quieres defender a las mujeres, tienes que sentir esto, ¿no? Como que, espérate, yo sí quiero defender a la mujer. Yo sí me siento, por ejemplo, asustada porque esto pasa en nuestro país. Pero no tengo que hacer lo que hace la masa para defender a la mujer, para cambiar las cosas. ¿Qué me hace sentir como mujer esta situación? Si realmente yo conecto con mi afectividad, si realmente yo conecto con las emociones, bueno, pues es que me da miedo porque tengo que caminar a mi casa en la noche y me da miedo que me pueda pasar algo. Esta imagen no nos expresa que esas mujeres tienen miedo. Nos expresa rabia, enojo, una furia, ¿no? Alguien que está furioso hace este tipo de cosas. Bueno, alguien que está furioso y no sabe controlar esta furia. Lo mismo pasa en otros temas como el aborto, ¿no? Como no puedo conectar con mis propias emociones, no puedo conectar con lo que está pasando a mi alrededor, la solución es ya, bye, ¿no? Incluso, otra vez, hablamos de estas cosas en masa. Gente que ni siquiera está en una situación en la que tiene que tomar la decisión de si abortar o no abortar. Vaya, alega y entonces tenemos que defender a las mujeres porque la forma de defenderlas es el aborto. A ver, espérate. Si no has conectado con tu propia emoción, ¿cómo voy a conectar con la emoción de un feto, ¿no? De un bebito que no puedo ni ver, que no puedo ni entender qué es vida, si no puedo conectar con las mías propias?
claro, si yo conecto con mi emoción, me doy cuenta que a mí lo que me preocupa es todas estas mujeres que han sido violadas, por ejemplo, o estas mujeres que viven en pobreza y tienen que tener hijos. Entonces, a ver, esta preocupación por estas personas, ¿se resuelve realmente con esto? No, porque aunque digo, este es un tema ya no más controversial, ¿no? Pero aunque se legalice el aborto, pues no van a acabar las violaciones. Entonces no estoy yendo a la necesidad real, no estoy atacando esta necesidad real. ¿Por qué? Porque no puedo conectar con mi propia emoción. Y luego la masa me dice que así tengo que actuar ante esta emoción que estoy sintiendo. Órale, me voy y entonces marcho y grito y hago. Y esto es ahorita una cosa. Después, ¿a dónde vamos a llegar? Si yo vivo mis emociones como todo mundo las vive. Si esto me preocupa, entonces tengo que ir a hacer esto, ¿no? Y si tengo miedo de vivir en este país porque por ser mujer me pueden hacer algo, ve y grita y quema y porque esto me está diciendo la gente. Y realmente yo no he conectado con esto. ¿Ok? Entonces, esto también nos lleva a no me importan los demás. Lo que importa es que sepan que yo estoy enojada, que a mí esto no me parece. Pero en realidad no estoy enojada. En realidad el sentimiento que tengo es miedo. Y cuando tengo miedo, lo que busco es alguien que me proteja. Ante esta emoción busco que me protejan. ¿Así me están protegiendo? No lo creo, ¿no? Entonces vemos esta situación. Este es un ejemplo, pero hay miles, ¿no? Y como jóvenes hemos caído mucho en esto. Todo el mundo lo hace, entonces si me siento así, tengo que hacer esto. Si me siento así, tengo que hacer lo otro. Y no puedo conectar con mi propia emoción. ¿Y saben qué? Es que yo vivo mi emoción diferente a como la vives tú, a como la vive el vecino, a como la vive mi hermano. Entonces tengo que conectar yo con ella. ¿Qué pasa si yo no puedo conectar con mi propia emoción? Tampoco puedo conectar con las emociones de los demás. Entonces, sin darnos cuenta, cayendo en este analfabetismo, en esta falta de educación en las emociones, en lo que sentimos, en el afecto, podemos llegar a una sociedad egoísta, donde lo que importa es lo que yo siento. ¿No? Yo no puedo conectar con lo que tú sientes. Lo que yo siento ahorita es lo que importa. Y esto que siento ni siquiera lo entiendo, pero no importa. Quiero hacer algo con esto, pero rápido, ya, quítenmelo. No me importa si tú estás enojado, no me importa si tú te sientes así, yo me siento así y quiero cambiarlo. Entonces, hay una falta de empatía. ¿Y qué es la empatía? ¿No? Siempre escuchamos esta parte de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Sí, sí es ponerte en los zapatos del otro, pero va más allá. Es esta habilidad de entender cómo se siente una persona y ser capaz de sentir con esa persona. Esta definición no es mía, es de Mary Gorton. Ella es una educadora, una autora muy reconocida, que tiene un proyecto que se llama Raíces de la Empatía, donde enseña cómo vivir la empatía. Entonces ella pone esta definición de empatía que se me hace espectacular, ¿no? Esta habilidad de entender cómo se siente una persona y ser capaz de sentir con esa persona. Pero otra vez, si yo no sé qué siento yo, ¿cómo voy a saber qué siente la otra persona? ¿Cómo voy a poder conectar con la otra persona? ¿No? Ella hace en este proyecto de Raíces de la Empatía, lleva un bebé con los niños y entonces los hace ver cosas que siente el bebé, ¿no? El bebé está llorando. Ay, ¿por qué está llorando el bebé? Pues porque no está con su mamá y entonces se siente desprotegido. Entonces les pregunta a los niños que están ahí, ¿alguna vez ustedes se han sentido desprotegidos? Sí, la primera vez que fui al kinder
Sí, cuando mi mamá me deja en mi cuarto solo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto que yo siento o esto que este bebé está sintiendo, también lo puedo sentir yo. ¿Por qué usa un bebé? Porque un bebé es como, tiene este charm como de cariño que nos llama, que nos pone como atentos a. Entonces, ¿qué pasa? Los va educando en esta parte de la empatía. Pero nosotros seguramente no nos hicieron este experimento de la empatía. Y no nos enseñaron que yo también siento y yo también puedo sentir lo que siente la otra persona. A lo mejor no en la misma intensidad, a lo mejor en otra forma, pero también lo siento. Y también lo puedo llegar a entender. Y también puedo conectar con esa persona. El otro día, hablando con una amiga, me decía, es que le estaba contando a otra persona que esta situación me hacía sentir como frustrada, como que me costaba. Y la otra persona, lo único que me decía era, ¿cómo? Eso no te puede hacer sentir así. Es otra vez el no. No te puedes hacer sentir así. Pero cuando yo conecto, cuando yo entiendo cómo se siente una persona, soy capaz de sentir con esa persona. Y le puedo decir, la verdad, no he estado en una situación como la tuya, pero también he sentido miedo, o también he sentido enojo, o también he sentido angustia por X o Y. Y puedo entender cómo te sientes. No sé si hay una situación a mí así me ha pasado o no, pero puedo entender cómo te sientes. O incluso puedo decir, no sé, en la pérdida de un ser querido, no le puedo decir a la persona, entiendo por lo que estás pasando. Al contrario, no entiendo por lo que estás pasando. Porque, por ejemplo, yo nunca he perdido a un padre, pero cuando perdí a mi abuelito me dolió mucho. Y sé que esto para ti es más fuerte que cuando yo perdí a mi abuelito. Soy capaz de sentir con esa persona, ¿no? Pero para esto tengo que entender cómo me siento yo, porque si pasó la muerte de mi abuelito y yo no entendí, que sufrí, que la pasé mal, que estuve triste, pues tampoco voy a entender cómo está lo que está sintiendo esta persona con la que quiero empatizar. Y pues para esto tenemos que trabajar en una alfabetización emocional, ¿no? Aquí les pongo alfabetización emocional e inteligencia emocional. Hemos escuchado mucho este término de inteligencia emocional de Daniel Goleman, pero antes de llegar a una inteligencia emocional es cuando ya lo domino, cuando ya aprendí, cuando ya tuve esta clase de alfabetización emocional. Tengo que aprender a entrar en contacto con mis emociones. Tengo que conocer lo que siento. Tengo que dejarme sentir para aprender a ser inteligente emocionalmente. Tengo que quitarme ese no llores, no te sientas triste, no te enojes, no pasa nada, para poder conectar con estas emociones, saber qué son estas emociones, dejarme sentir y poder tener después este título, esta graduación de inteligencia emocional. Ya hemos hablado un poco de lo que pasa cuando no hay esta educación emocional, cuando no hay esta educación afectiva. Ahora hay que entender, pues, qué son estas emociones, qué pasa dentro de nosotros, como un poco les decía el ejemplo del sistema digestivo, esto es ver como la imagen de lo que pasa, ¿no? Primero tenemos que entender que las emociones no son buenas ni malas. Les decía ya, no son positivas o negativas. Hay unas que nos incomodan, hay unas que no nos gusta sentirlas, pero solamente son. Las emociones simplemente son y simplemente las sentimos. ¿Y por qué tenemos estas emociones? Porque nos hablan de una necesidad. Cuando yo aprendo a escuchar mis emociones, aprendo a escuchar la necesidad que tengo, ¿no? Y entonces yo entiendo que este enojo es porque no me siento escuchado. Entonces, ¿qué necesito? Sentirme escuchado. Las emociones nos incomodan, no nos gustan, y como que queremos quitarlas rápido y resolverlas rápido, entonces hacemos cosas que
hasta tal vez después nos arrepentimos y dices, chin, ¿por qué hice esto? Chin, ¿no? Tengo un paciente que me escribe el otro día. Me dice, es que estoy muy enojada. Y yo, entre una cosa y otra, me tardé en contestar. Y veo, no, le pongo, ¿por qué estás enojado? Me dice, muy tarde. Ya hice algo que no tenía que hacer. Y entonces, después en sesión le digo, a ver, ¿por qué crees que hiciste algo que no tenías que hacer? Me dice, pues porque al final no conseguí lo que quería y pues quedé que peor, ¿no? Claro, si yo no escucho la necesidad de mi emoción, puedo actuar de una forma que no me va a ayudar, ¿no? Si yo, no sé, un ejemplo ahí me pusieron un 7 en un examen y las respuestas están como tienen que estar, estoy enojadísimo, claro, tiene sentido. Oye, ¿por qué me saqué 7 si contesté lo que tenía que contestar? Esto me hace enojar muchísimo. Y hay de dos, que yo conecte con la emoción y decir, estoy enojado porque esto es una injusticia, porque esto es injusto, porque esto me hace sentir que no soy importante, o esto me hace pensar que el profesor, no sé, no checó bien las cosas, tal, lo que sea. Yo puedo ir y gritarle y decirle, es que esto es una injusticia y se pasa y usted es un tal por cual, tal, tal. O, oye, disculpe, profesor, quisiera tener una cita con usted para revisar mi examen. Y entonces, con la emoción, si estoy muy enojado, voy a hacer algo, ¿no? Entonces, también le voy a hablar al coordinador o le voy a hablar a otro profesor para que vea y compruebe. Y entonces, yo consigo lo que quiero. Si solo voy y le grito y tal, me va a decir, sorry, te quedas con eso. No puedo hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué hago con la emoción? Y esto es justo la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional, que es a lo que queremos llevar con esta educación afectiva, es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones en uno mismo y en los demás. ¿Qué estoy sintiendo y qué voy a hacer con esto que siento? Y si se fijan aquí en esta definición viene algo importante. Manejar mis emociones y las de los demás. No quiere decir que vas a manipular lo que está sintiendo el otro. No, no, no. Pero vas a poder entrar en contacto con esta empatía, con la emoción del otro. Y van a poder hacer algo en relación a esta emoción que hay con el otro, ¿no? Para esta inteligencia emocional, primero hay que conocer que no solo existe una emoción, que hay que ir más a fondo. Como que siempre que tenemos una emoción, pensamos en los monitos de intensamente, ¿no? En la alegría, el enojo, el disgusto y tristeza y miedo era, creo, ¿no? Estas 5. Entonces, solo hay esto. No, no, no. Es que a veces no solo estoy enojado, estoy furioso. O sea, estas son las emociones principales, pero de ahí derivan más. Estoy furioso. No, no. No, ni siquiera es que estoy feliz. Tengo mucho gozo. O me siento curioso, o me siento inquieto ante esto, ¿no? Hay muchas emociones. Y también tenemos que medir la intensidad de la emoción. Estoy enojado, muy, muy enojado, como cuando me robaron mi cartera, o estoy enojado como cuando me pegué con la esquina de la cama y me dio coraje, ¿no? ¿De qué tamaño es mi enojo? Entonces, hay que saber primero eso. Hay estas emociones principales, pero de ahí derivan mucho más. Y hay que conocerlas. Hay que conocer que va más allá. ¿Cómo está esto? ¿No? Y ponernos en contacto cuando tenemos estas emociones y decir, ¿realmente estoy enojado? ¿O estoy triste? ¿O estoy preocupado? ¿No? Y, ay, perdónenme, se me perdió aquí. La inteligencia emocional implica estos 3 procesos. Percibir, ¿no? Esto
pues luego, lo siento. ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? Es lo que decía. ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué me genera esto? Luego comprender. ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y luego, ¿qué hago con esto que siento? El otro día veía a un psicólogo de niños que decía cómo trabajar con los niños los problemas, ¿no? Está un niño súper enojado y su mamá no le quiso comprar el dulce que quería, entonces está muy enojado. Entonces le dice, a ver, ¿estás muy enojado? Sí. ¿Por qué? Porque no me compraron el dulce que tenía. Ok. ¿Y eso es un problema grande o chico? Grande. ¿Qué tan grande? Así de grande. Ok. Así de grande es muy, muy, muy grande. Sí. ¿Se puede ser más grande? Sí. ¿Es mucho más grande? No, solo es así de grande. Ok. ¿Puedes hacer algo con esto que te está pasando? No, porque no tengo dinero y no puedo comprar un dulce. O sí, porque puedo hablar con mi mamá y hacer una negociación para que después me compre el dulce. Ok, ya que sabes qué puedes hacer, ¿de qué tamaño es el problema? Bueno, pues así. ¿Okay? Entonces, ver aquí en este proceso de regular es de qué tamaño es esto que estoy sintiendo y cómo le hago para irlo bajando. ¿Qué hago con esto que siento? Puedo ir, gritar y correr y decirle groserías a la persona que me hizo enojar, o puedo irlo buscando una solución real que me haga conseguir lo que quiero. No sé si vieron un video muy famoso que fue viral de una señora que va a un lugar de teléfonos, una compañía telefónica, y se empieza a pelear, ¿no? Y que tira el letrero y le grita cosas, no, es que tú me vas a escuchar, y qué burra, se los hubiera puesto aquí, ¿no? Porque es muy cómico, y si no lo han visto, luego por ahí me preguntan y se los hago llegar. Pero una señora enojadísima, furiosa, y pues que no va a esta compañía, y al final se va y sale y no consigue nada. Entonces, yo puedo ser como esta señora, gritarme, enojar, tal, porque siempre es lo mismo con la compañía de teléfonos. O puedo hacerlo de forma civilizada y seguramente me vayan a ayudar más que a esta señora, ¿no? Ahora, esto es muy padre porque creo que muchas escuelas, muchas personas están preocupadas por este problema del analfabetismo emocional, del analfabetismo afectivo, y entonces lo quieren educar. Y hay una clase que ya se llama Educación en el Amor en la escuela que yo trabajo y en varias escuelas, donde buscan la educación en el amor, pues también tienes que empezar a educar esta parte de las emociones. Por eso las emociones y la afectividad están conectadas, ¿no? Entonces hay unas tarjetitas de las emociones, ¿no? A ellos sí les ponen solamente 5 emociones, ¿no? Tengo miedo, tengo tristeza, tengo enojo, tal. Entonces de repente vemos a un niño ahí medio cabizbajo, una niña medio cabizbaja. ¿Y qué está pasando? Es que fulanita me sacó la lengua en el recreo. ¿Y cómo te sientes con eso? Muy enojada. Ok, ¿segura que te sientes enojada? Les enseñan las 5 imágenes de la emoción. Bueno, no, me siento más triste. Ok, entonces ya percibió la persona, ¿no? Me siento triste. ¿Por qué te sientes triste? Pues porque yo quería jugar con esas niñas y no me juntaron. Y entonces eso me hace sentir triste. Ok. ¿Y qué puedes hacer con esa emoción? Y ahí también hay otras tarjetitas que te dicen, no, para que se te quite la tristeza, te puedes ir a dar 3 vueltas a la cancha de fútbol, te puedes ir a la capilla para platicar con Jesús, te puedes ir con la prefecta para platicar de lo que te está pasando,
o no. Entonces ya escogen la tarjetita que más les puede ayudar. Entonces regresa la niña, regresa el niño y le preguntas, ok, ¿y ahora cómo está esa emoción? Ok, sigue ahí, pero ya entiendo que pues a lo mejor esa niña no me quería sacar la lengua, o voy a acercarme con ella y le voy a decir que no me gusta que me saquen la lengua, ¿no? O sigo sintiendo esto, ok, entonces toma otra tarjetita y haz algo más para regular esta emoción. Como adultos también la tenemos que hacer así, a lo mejor no vamos a tener nuestras tarjetitas y de qué hacer y de cómo nos sentimos, pero sí tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué siento? ¿Por qué me siento así? ¿Y qué hago con esto que siento? Y eso nos va a llevar a vivir la inteligencia emocional. Ahora, si yo puedo conectar con mis emociones y con las de los demás, yo puedo demostrar afecto. Porque el afecto es esta inclinación de la que hablábamos, ¿no? Yo soy capaz de demostrarle este afecto a los demás. ¿Cómo? Ya vimos cómo puedo conectar con estas emociones, ¿no? No tener miedo a sentirlas. No tener miedo a lo que nos está pasando. Y si yo no puedo regular mis emociones y si yo no entiendo cómo son mis emociones, puedo pedir ayuda. Es importante pedir ayuda. Es algo también que nos han dicho que no hagamos. No te muestres vulnerable. Porque si eres vulnerable, te van a lastimar. Y sentir lo que sientes te hace vulnerable. ¿No? ¿Qué hago con estas emociones? No me hacen vulnerable. Y si me hacen vulnerable, las puedo compartir con alguien más que las acoja. Porque si llega alguien más con estas emociones, yo soy capaz de acogerlas, de demostrar este afecto. Me encanta este gif del changuito, como esta necesidad, y entonces corre el otro y se refugia en él. Si yo sé qué estoy sintiendo, puedo demostrar esto. Puede ser este changuito que dice, ven, aquí yo te apapacho a otra persona. Yo te puedo ayudar. Yo puedo estar bien. ¿Por qué? Porque es importante conectar con nuestras emociones para poder conectar con los demás. Y porque somos seres sociales. Somos seres que vivimos en sociedad y que estamos llamados a estar en sociedad y en comunión con los demás. Entonces, si yo no puedo conectar con los demás, ¿cómo voy a vivir en esta sociedad? ¿Cómo voy a vivir en comunidad? ¿No? Y cuando tenemos una sociedad educada, una sociedad educada en lo que siente, en cómo lo siente, tenemos una sociedad solidaria, una sociedad compasiva, una sociedad basada en el amor y que resuelve las cosas de manera diferente, que no va e incendia, que no va y marcha con enojo, sino que busca realmente el bien común, el bien de todos, porque puede sentir el afecto y puede empatizar. No podemos llegar a tener esta sociedad si no empezamos a educar en el afecto y en las emociones. Y este educar en el afecto y en las emociones se va dando poco a poco. Les decía, ¿no? Escuelas que ya están implementando esto, muchas veces en redes sociales ya vemos gente que promueve el vivir tus emociones, en cómo vivirlas, tal. Vemos que ya como que la gente se está dando cuenta de esta necesidad de alfabetizar en las emociones, en el afecto. Pero no lo hacemos a profundidad.
como que lo dejamos ahí. Yo los invito a que como que nos volteemos a ver y decir, a ver, ¿qué tan educado estoy? ¿Qué tan en contacto estoy con mis emociones? Que esta teoría es una padrísima, sí, y poder ser una mejor sociedad, y cómo le hacemos y tal. Bueno, pues empezar por conectar con mis propias emociones. Empezar a educarme a mí misma en mis emociones, en el afecto, a mí mismo. Y empezar por el lugar donde se aprende esto, donde se aprende el afecto, donde se aprende el amor. Y este lugar es la familia. Y creo que queda perfecto en esta semana de Ciencias de la Familia y Desarrollo Humano y Familiar, poder hablar de esto. El afecto se aprende en la familia. Desde mi experiencia, ¿no? Les quiero contar, el otro día con mi bebé, vino mi mamá a conocer a mi bebé, mis papás y tal, ¿no? Y estaban ahí. Y, ¿no? Y, ay, chiquito, y te amo, y te quiero, y lo llenaban de besos, ¿no? Y, porque pues, los bebés muestran esto que decíamos, ¿no? Como que esta ternura, como que nos mueven, como tal. Entonces, iban y, ay, te quiero, y la abrazaban y tal. Y tantas cosas, tantos halagos, ¿no? Y mi niño guapo y tal, ¿no? Y de repente yo me veo con mi bebé y también, ¿no? ¡Ay, hermoso y tal! Y puras cosas bonitas y lo abrazo. Y pensando en esto, yo decía, híjole, hace mucho que mis papás no tienen esas muestras de afecto que tienen con mi bebé, conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos creciendo y entonces deja de haber estas muestras de afecto, ¿no? Y aquí estoy ventilando a mi familia, pero como que digo, híjole, claro, en mi casa nunca se hablaba sobre cómo te sentías o como, sí, cómo te había ido en tu día, no solamente como X, ¿no? Como qué había pasado, cómo habías estado, qué cosas sentías, para que el otro te apoyara, te abrazara, te hiciera sentir seguro, tal. Y ahora que me caso, me cuesta mucho decirle lo que siento a mi esposo, ¿no? Es que estoy enojada y entonces no se lo puedo decir, solo me enojo y él me conoce, ¿no? Y, ¿qué está pasando? Y yo, es que no sé qué está pasando, estoy enojada. Entonces, poco a poco he ido aprendiendo que esto que no se hacía en mi casa, de hablar lo que sientes, bueno, en casa de mis papás, de hablar lo que sientes, me hacía a mí que en esta nueva relación yo no podía decir lo que siento. ¿Y por qué son capaces de decirle esto a un niño chiquito que claro que entiende el afecto, que lo abraza, pero cuando vas creciendo y también necesitas este afecto, no lo recibes? No recibes este abrazo, no recibes este cariño, porque a lo mejor no lloras como un bebé recién nacido y indefenso, ¿no? Y vuelvo a este tema de la vulnerabilidad. Un bebé es el ser más vulnerable que existe y todo el mundo lo protege, todo el mundo lo cuida, todo el mundo le da este amor y yo no me quiero sentir vulnerable. ¿No será que si me muestro vulnerable, si acepto mis emociones, voy a recibir este amor, voy a recibir este cariño, voy a recibir esta comprensión, incluso conmigo mismo? Si yo me volteo a ver y me veo a mí mismo vulnerable, me va a dar esto que necesito. Entonces busquemos enseñar a sentir, a vivir estas emociones, este mundo afectivo conscientemente. ¿Y dónde? En la familia. Y los que estén aquí escuchando, que están estudiando ciencias de la familia y desarrollo humano y familiar, tienen un trabajo grande. Porque trabajar con familias es enseñar a la familia que ellos deben de ser el lugar seguro.
Si tenemos una sociedad con familias en las que cada uno de sus miembros se siente seguro, tenemos una sociedad basada en el amor. Tenemos una sociedad que vive con empatía, que es capaz de conectar con las emociones y las necesidades de los demás y es capaz de salir de sí para darse a los demás. Tenemos que buscar que la familia sea un lugar seguro, donde yo puedo hablar de lo que siento sin miedo a ser juzgado, donde me siento escuchado y donde me siento validado. Si yo, en mi propia familia, que es el lugar donde tengo que sentirme seguro y acogido, no me siento escuchado y validado, tampoco lo voy a hacer afuera. Y entonces no voy a poder conectar con los demás. En un clima de amor es donde yo aprendo de estas emociones, ¿no? Y es como todo un circulito, ¿no? Porque si no hay este amor, no puedo conectar con mis emociones, pero si no conecto con mis emociones, no puedo conectar con este clima de amor y no puedo validar las emociones de los demás y no puedo escuchar a los demás. Entonces hay que trabajar como con la familia en conjunto para que se dé este clima de amor y para que aprenda yo a hablar de lo que siento sin miedo a ser juzgado y también aprenda a escuchar y a validar las emociones de los demás, a ser empático con lo que sienten los demás. Así como para aprender, ¿no? Se necesita un salón, un pizarrón, a lo mejor una presentación, ¿no? Como un encuadre, que ahorita en este mundo de pandemia ha sido complicado y el encuadre nos cambió por completo. Y no sé si les pasó a los que están en clases y que dicen, no, es que, a ver, yo me tuve que hacer mi spot para estar atento en clases y a lo mejor dejar el celular y quitar las pantallas de la computadora que me distraen, tal. Así también se necesita un encuadre para poder aprender mejor sobre mis emociones, sobre lo que siento, sobre cómo quiero reaccionar a esto. Y este encuadre es el amor. Tiene que ser acogido por el amor. Y el amor no solamente es este sentimiento de, ay, qué bonito, no. Justo se decía, es esta inclinación hacia. Me inclino hacia el otro, me preocupo por el otro, quiero conectar. Y algo muy práctico, una clave para poder tener esto, para tener este espacio, este encuadre, es decir, literal, a la hora de la cena vamos a platicar de cómo nos sentimos hoy. Y en ese cómo nos sentimos hoy, los papás también van a mostrarse vulnerables, ¿no? Híjole, hoy mi jefe, no le gustó mi presentación y me sentí que mi trabajo no había valido la pena. Entonces, los hijos ven eso y aprenden que no está mal sentirse tristes, sentirse enojados, porque su papá también lo siente. Y está bien sentirse así. Y entonces, no, a lo mejor ahí la mamá dice, híjole, ¿qué hiciste con esto? No, pues me fui y pues cambié la presentación, estaba un poco desanimado, pero después entendí que si cambiaba la presentación podía pasar esto, aquello, tal. Entonces, esto se le muestra a los hijos. Y hay un espacio especial para hablar de esto. Y hay un espacio especial para hablar de sentimientos. Y el hijo se siente en confianza para cuando le pasa un problema, a lo mejor no en este espacio especial, pero en cualquier momento acercarle con su papá y decirle, oye, me pasó esto. Con su mamá y contarle, le pasó esto. Oye, conocí a un niño y esto, pues estoy emocionada, ¿no? No solamente son emociones y cosas malas. Cosas malas en el sentido de, me pasó una tragedia y entonces por eso me enojé y entonces, ¿no? Son emociones que nos incomodan, pero también hay emociones que nos gustan y también hay que compartirlas. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que me siento feliz porque recibí un abrazo, puedo hablarle a mi familia de la necesidad que tengo de abrazos. Y me doy cuenta que necesito abrazos. Entonces le pido a mi familia abrazos. Y me validan y me escuchan
Y entonces me dan abrazos y me hacen sentir amada y me hacen sentir especial. Hay que buscar y hay que fomentar estos espacios. Con una de mis roomies, cuando vivía con roomies, hubo un tiempo que ella empezó, ¿no? Como, oye, ¿cuál es tu highlight del día? ¿No? Y entonces, pues mi highlight del día, lo más emocionante que pasó en este día, fue que esta alumna que me costaba tanto se acercó a mí a contarme algo que le preocupaba. Órale, ¿por qué este es tu highlight? Pues porque me sentí importante, me sentí que lo que había hecho a lo largo del ciclo escolar era bueno, ¿no? Entonces, también comparto estas cosas buenas. Y el otro me escucha, ¡ay, qué padre! Y el otro hace preguntas. Y entonces me hace sentir acogido, me hace sentir validado. Y aparte yo entiendo estas cosas buenas que me pasan también en el día. Y las comparto. Y entonces, cuando tenía haz de cuenta que un día, ¿no? ¿Cuál fue tu highlight del día? Había un día X, a lo mejor, ¿no? Le dije, mi highlight del día fue que comí nuggets con puré de manzana que me encanta. Órale, qué padre. Y un día que me sentía desanimada, que me sentía triste, que me sentía como pues un poco agüitada, llegó con nuggets y puré de manzana. Entonces, también compartir estas cosas buenas y entrar en contacto con estas emociones que nos gustan, que nos hacen sentir bien, y compartirlas también ayuda. Entonces, no nomás se trata de compartir lo malo, por así decirlo, lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, sino también compartir estas cosas que nos hacen sentir bien, para poder recibir y dar este afecto. Cuando me siento validado, me siento amado y soy capaz de amar porque sé lo que es sentirse amado, ¿no? Creo que aquí, creo que aquí podemos entender más sobre la importancia de las emociones, de entrar en contacto con mis emociones. Si yo soy capaz de entrar en contacto con mis emociones, soy capaz de empatizar y soy capaz de validar y soy capaz de hacer sentir amado al otro, porque me siento amado. Y esto debe de empezar en la familia. No tiene que ser con un psicólogo, con un familiólogo, con un lo que quieran. Tiene que ser en la familia. Es que ni yo sé conectar con mis emociones. Ok, entonces busca ayuda, sí busca ayuda. Pero tienes la misión de traspasar esto en tu familia, de escuchar a los demás, de hacer sentir que lo que están sintiendo los demás es importante. Y si es importante, lo valido. En una de mis clases, en la licenciatura, una maestra muy querida nos enseñó, ¿no?, la escucha. Y nos decía en la escucha que no somos buenos escuchando y que llegamos y damos soluciones y tal, tal, tal. Y se nos olvida preguntar, ¿no? El cómo te sientes, por qué te sientes así. Y ya después nos daba risa, ¿no? Llegaba una amiga y cortaba, pero ¿cómo te sientes? Y decía, es que ya sé que me van a preguntar cómo me siento, pues triste, me siento triste, ¿no? Pero poco a poco, cuando vas aumentando esto, ¿y cómo te sientes? No, pues triste. ¿Y cómo es esta tristeza? ¿Y qué quieres hacer con esta tristeza? ¿Y cómo lo quieres cambiar? Y la otra persona va entendiendo lo que está sintiendo y va validando contigo sus emociones, se siente amado y se siente protegido. Y una sociedad en donde se vive el amor es capaz de tener paz, es capaz de vivir bien,
Y eso es lo que estamos aspirando, ¿no? Educar en las emociones no solamente es así para ver lo que yo siento y ya. No, para tener una sociedad que viva en armonía, que se base en el amor. Y otra vez, eso empieza en la familia. Y busquemos que sea la familia donde yo me sienta seguro de sentir lo que siento. Quitemos eso que al principio decíamos, no llores, no te enojes, no grites, no. Espérate, ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Qué está pasando? Y yo estoy aquí para validar esto que estás sintiendo y para hacerte sentir amado. Hasta aquí es lo que les comparto el día de hoy. No sé si ya hay por ahí unas preguntas para empezar y tener este tiempo de preguntas y darle. Justamente, Dani, muchas gracias en verdad, Dan, por esta plática que sin duda alguna creo que nos ayuda mucho a autoanalizarnos, a autoconocernos y saber pues cuáles son aquellas cosas que todavía nos hace falta trabajar, que siempre se puede hacer más, por más que seamos personas que nos dedicamos al estudio de la persona, que nos dedicamos al estudio de la familia, siempre hay cosas por trabajar y gracias por estas herramientas que creo que son unos muy buenos primeros pasos por los cuales podemos comenzar a construir esta civilización del amor, como decía San Juan Pablo II, y que es la misma propuesta que tú nos traes el día de hoy. Gracias, Dan, y también gracias a todos los que están aquí conectados. Les recordamos que nos pueden ir haciendo sus preguntas en el chat de Facebook. Y empezamos con esta pregunta que tenemos por aquí. Cada vez hay más apertura e información sobre este tema. Y es cierto que venimos de familias que nos educaron con demasiada firmeza y cero flexibilidad. Pero, ¿cómo educar a las nuevas generaciones con flexibilidad sin dejar de ser firmes? Qué buena pregunta y justo, ¿no? O sea, como que cada vez podemos hablar más de emociones. Por ejemplo, en la época de nuestros papás, los hombres, era como, no pueden sentir, no pueden. Y cada vez se abre más a sí pueden sentir y está bien que el hombre también se muestre vulnerable, ¿no? Pero también podemos caer en un extremo donde todo es sentir, 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 sentir y no hay esta parte como un poco más, pues, racional, ¿no? O sea, está bien sentir, pero por eso la inteligencia emocional. ¿Qué hago con esta emoción? ¿No? Ahora no sé si se fijan, yo trabajo en escuelas y ya lo veo en niñas chicas, ¿no? De primaria, y lo veo en sus papás que es que no, porque se va a traumar, y es que no, porque se va a enojar. Entonces, es lo mismo, no estamos dejando tampoco sentir, ¿no? O sea, sí, ya se habla más de emociones y no de traumar y de tener más afecto y de cuidar y tal, pero se ha llegado a un extremo completamente que es también, no, es que no puedes sentir eso. No, hay que también aceptar estas emociones con esta apertura de sí, ya se habla de emociones y se siente esto, pero también decir, ¿qué hago con la emoción? ¿Qué es esta inteligencia emocional? No quiero que desaparezca la emoción, ¿no? Y con los niños lo podemos hacer con límites puestos con amor y límites que sean claros y límites que tengan sentido, ¿no? Eso que a lo mejor a mí en mi época un poco era, tienes malas calificaciones, no puedes salir, ¿no? En vez de, tienes malas calificaciones, vas a tener que quedarte a estudiar una hora más. Solamente yo no podía salir, pero no me ponían a estudiar. Entonces, pues no tiene sentido el castigo un poco con lo que yo hice, ¿no? Como mi mala calificación, por ejemplo. Hay que, sí, ser firmes, hay que seguir con límites. ¿Por qué? Porque estos límites también ayudan a regular, ¿no? Con los niños pequeños que les decía de estas tarjetitas, a ver, estoy enojado, qué bueno que estás enojado y acepto que estás enojado, pero eso no te hace que me grites, que me pegues, ¿no? ¿Qué vas a hacer con este enojo? Acuérdate que en esta casa, por ejemplo, hay el rincón del enojo. Entonces, cuando estés enojado, te vas a ir al rincón del enojo y vas a gritarle al cojín en la boca. O sea, poner como cosas que tengan que ver con lo que estás sintiendo, que ayuden a regular las emociones, siempre con límites. Porque si el niño está enojado y yo acepto que está enojado
y lo dejo hacer lo que quiera porque esté enojado, no va a aprender a regular tampoco su emoción. No sé si ahí contesté. Sí, muchas gracias, maestra Daniela. Tenemos otra pregunta. Dice Lili, ¿cómo conectar con las emociones sin quedarse ahí? Porque todas las emociones son necesarias. A ver, lo que entiendo un poco de la pregunta es, o sea, conozco mi emoción y no solo me quedo con la emoción, sino que la proceso, ¿no? Ok. No, lo que decíamos en esta parte de que también es la inteligencia emocional. Sé que, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Bueno, me estoy sintiendo triste. Ok. ¿Qué esta tristeza ahorita me está paralizando? A lo mejor estoy tan triste porque corté con mi novio y lo único que quiero es quedarme en mi cama sin hacer nada, ¿no? Porque estoy sintiendo mi tristeza y estoy validando que me siento triste. Ok, muy bien. Te sientes triste, quieres estar en tu cama, pero ¿a qué te va a llevar esto? ¿No? Y es ahí donde entra, es por eso de inteligencia, ¿no? Es donde entra la cabeza y dices, a ver, si yo me quedo en mi cama llorando con esta tristeza, no voy a salir adelante. ¿Qué puedo hacer con esto? Entiendo que estoy triste porque pues extraño al novio que corté, tal. ¿Qué necesito? Pues a lo mejor necesito un apapacho. Entonces, ¿cómo lo regulo? Oye, le hablo a mi amiga para platicar y echarme un café. A lo mejor no me voy a ir de fiesta porque eso no va a regular lo que estoy sintiendo, solo un ratito lo va a aplazar. Pero si voy con mi amiga y platico con mi amiga de lo que estoy sintiendo, eso puede regular mi emoción. Y ahí también es importante aprender a conocernos nosotros, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué me funciona a mí? Que a lo mejor ahorita yo les digo, irme a echar un café con mi amiga me va a ayudar a regular mi emoción y mi tristeza y a como digerirla, ¿no? Pero alguien más diría, no, pues a mí me va a ayudar irme a hacer ejercicio. Y ojo aquí, porque muchas veces en este regular pensamos que es quitar. No la vamos a quitar, no la queremos quitar, la queremos regular, la queremos hacer que nos deje ser funcionales. Porque cuando solo la quitamos, es como represión, ¿no? Entonces, pues otra vez, no estamos dejándonos sentir. La sigo sintiendo ya de una forma más manejable en la que yo sigo funcionando y no estoy en mi cama tirada, ¿no? Y ahí es cuando entra esta parte de la inteligencia y de la voluntad, de decir, yo puedo quedarme con esta emoción así a flor de piel y llorando en mi cama, o puedo hacer algo con esta emoción. ¿Y me va a costar y va a ser incómodo? Sí, pero lo hago. Y así la regulo. Muchas gracias, maestra Daniela. Siguiendo con este ejemplo de la regulación, está impactante el ejemplo que nos pusiste al inicio de la presentación, esas personas que están ahí, pues sí, violentando. Cuando siento enojo, miedo por la violencia, la inseguridad, ¿cómo regular mis emociones? Ok, otra vez, ¿no? Este mismo proceso. ¿Qué siento? Siento miedo. Siento enojo. Sí, también tengo enojo porque no puede ser que vivamos en un país donde yo tengo miedo, ¿no? Entonces, a ver, podemos llegar a miles de propuestas para atacar esto sin que sea esta explosión. Pienso, ahorita como que dicen esto, es como cuando a un niño no le das lo que quiere, ¿no? Y a lo mejor se enoja, ¿no? No me dieron el dulce que yo quería y eso me hace enojar. Y lo que hace es un berrinche. Y pues, con el berrinche le va peor porque pues, la mamá lo castiga, a lo mejor todo el mundo lo voltea a ver y hasta le duele la cabeza del berrinche que hizo, ¿no? Con este miedo, con este enojo, por estas situaciones, por estas injusticias que estamos viviendo, que son reales, si yo hago un berrinche, no voy a conseguir lo que quiero, ¿no? Hay que aceptar que estoy enojada, hay que aceptar que tengo miedo. Pero hay que ver si quiero hacer un berrinche o quiero actuar de una forma más inteligente. Y ahorita no se me viene, pero seguramente ustedes por ahí tendrán miles de ideas que pueden hacer con esto.
oye, ¿cómo voy a atacar esta violencia a la mujer cuando yo, mujer, voy al súper y le hablo mal a la señorita de la caja porque me cobró mal algo? No sé. Entonces, ¿realmente estoy enojado? ¿Qué voy a hacer con este enojo? ¿Cómo lo voy a transformar? ¿Y cómo voy a empezar en estas pequeñitas cosas que muchas veces decimos, es que esto no va a cambiar? Claro que va a cambiar. Si yo empiezo por estas cositas chiquitas y la gente que está a mi alrededor empieza por estas cositas chiquitas, va a haber un cambio. Y a lo mejor no el que queremos, pero tampoco va a haber el cambio que queremos con este berrinche. Muchas gracias, Dan. Sin duda alguna, todas estas aportaciones nos están ayudando a ir clarificando también nuestras dudas. Les recordamos que el chat ahorita sigue abierto, pero vamos con nuestras últimas preguntitas por cuestiones de tiempo. La siguiente pregunta es, ¿qué hacer cuando alguien te cuenta algo y tú le respondes con algo similar que te pasó, pero que no quieres que se trate de ti? Solo quieres que sepa que de cierta manera lo estás entendiendo. Tal cual, así, decirle así, mira, quiero entender lo que te está pasando. Una vez yo tuve una situación similar y no le tienes que echar todo el rollo de tu situación similar, de cuando te pasó a ti. Y algo que creo que funciona mucho es respetar a la otra persona preguntándole, a mí me pasó una situación similar. ¿Crees que te ayude que te la comparta? ¿Crees que si te la comparto puedes cambiar un poco tu perspectiva y verlo de otra manera? ¿No? Como respetar mucho a la otra persona. Yo siempre les digo que cuando escuchamos hay que aprender a preguntar si necesitan que nosotros digamos algo. Porque yo te estoy escuchando, ¿no? Obviamente vas diciendo cosas, claro, te entiendo. Híjole, una vez me pasó algo similar y siento que sí es fuerte, pero preguntar. ¿Te acuerdas que, no sé, la amiga que cortó? Sí, cuando yo corté me sentí algo así. ¿Te gustaría escuchar cómo me sentí yo para poder conectar contigo? ¿Te gustaría que te dé un consejo? ¿Quieres que tal? Y entonces eso dirige la atención a la otra persona y no a ti. Muchas gracias, maestra Daniela. Tenemos otra pregunta aquí en el chat de Facebook Live. Dice Janet, ¿cómo reconocer en el mundo de las emociones aquellas que están al límite de convertirse en un problema? Ejemplo, cuando el miedo o pánico nos lleva a la ansiedad, ya se relacionan con problemas físicos también. Sí, a ver, cuando pasa esto, cuando las emociones se vuelven como un problema, por así decirlo, seguramente está pasando que tu cabeza está generando creencias irracionales, ¿no? Tengo miedo y este miedo se está convirtiendo en pánico porque mi cabeza está creando cosas que no son o que son irracionales o está alimentando este miedo con más cosas, ¿no? Tenía un profesor que nos contó de una paciente suya que tenía ya, o sea, un problema porque salía con casco porque ella decía que le podía caer un meteorito en la cabeza. La probabilidad de que te caiga un meteorito en la cabeza es mínima, ¿no? Pero tú no le puedes decir, no, eso no te va a pasar, porque ella sacaba su análisis y decía, mire, yo investigué y hay un porcentaje del punto no sé qué, bla, bla, y qué tal si yo soy este punto, ta. Si yo, en mi cabeza, lo único que estoy haciendo es darle vueltas a que me puede caer un meteorito, vivo en pánico, ¿no? Si yo salgo a la calle pensando todo el tiempo que me pueden asaltar, y entonces, y como que con esta paranoia, porque mi cabeza le está alimentando, se convierte en un problema. Lo que tenemos que hacer cuando hay emociones tan intensas, una forma también de regularlas y de comprenderlas es, ¿esto tiene sentido? Y yo siempre les digo a mis pacientes, debátanse ustedes mismos, tomen el control de sus pensamientos.
Si tú le estás dando vueltas a un pensamiento que ni siquiera es racional, que es poco probable, no vas a poder regular tu emoción. Muchas gracias, maestra Daniela. Ahora, pasamos con la siguiente. ¿Qué hacer si no te enseñaron inteligencia emocional desde pequeño y de grande ya te cuesta más incluirla en tu vida? Definitivamente nos va a costar más, ¿no? A los de que desde chiquitos no nos enseñaron cómo controlar nuestras emociones, ¿no? Les decía yo, en mi familia no se hablaba de lo que sientes, entonces a mí me cuesta a la fecha mucho hablar de lo que siento, pero es ser muy consciente de eso. Híjole, a mí me cuesta más. Entonces, ponerse como clavecitas, yo esto hago de, a ver, estoy sintiendo algo como muy intenso, ¿qué voy a hacer? Y me tomo mi tiempo como para decir, a ver, ¿qué me está pasando? Y de verdad que hay veces que puedo durar un día investigando en mí misma qué me está pasando. Y está bien. O sea, el chiste es como irlo trabajando poco a poco y no pasa nada. Y yo también les recomiendo, lean mucho. El leer nos ayuda y nos dan miles de tips. Hay muchos libros que ya nos hablan de inteligencia emocional. Que nos hablan de cómo regular las emociones, de cómo conectar con las emociones. Busquen ayuda también profesional, ¿no? Un consultor, un terapeuta, alguien que les pueda ayudar a conectar con estas emociones. Y lo primero es entender que todos venimos aquí a aprender, ¿no? Y que a lo mejor muchos aprendieron de chiquitos, pero no es tarde para que tú también aprendas. No es tarde para que una persona de 80 años aprenda, ¿no? O sea, siempre se puede aprender. ¿Nos va a costar más? Sí, es como si ahorita quiero empezar a hablar un nuevo idioma, me va a costar más que si hubiera ido en una escuela donde en tercero de kinder me enseñaban a hablar francés, ¿no? Sí nos va a costar más, pero sí se puede. Busquen ayuda, infórmense, lean, métanse a cursos, o sea, de verdad que también eso es padrísimo de esta época, ¿no? Que hablaban donde ya se habla más de estas emociones, que ya hay muchas herramientas que nos ofrecen para educarnos en esto. Muchas gracias, sin duda alguna, todo esto creo que también nos sigue ayudando a cada uno de nosotros y lo podemos ir aplicando a nuestros casos o a casos que tenemos cerca de nosotros. Y tenemos espacio para unas últimas 2 preguntas que ya las tenemos seleccionadas. Gracias a todos por su interés, también por sus aportaciones valiosísimas que nos han hecho por medio del chat. Y la siguiente es, ¿qué pasa cuando un chavo de 16 años no tiene empatía ante sucesos como la muerte, por ejemplo? Ahí puede haber una patología. Sería importante verlo. Digo, no quiero hablar así, ¿no? Pero puede haber una patología. Entonces, no quiero meterme mucho en el tema porque es un tema delicado, pero si hay una persona cerca de ti que tiene esto, que le está pasando esto, es importante referirlo, recomendarle que vaya a un psiquiatra, incluso puede ser un psicólogo, incluso puede ser un psiquiatra, porque suena un poco a patología y a un trastorno de la personalidad. Muchas gracias, Dan. Igual les recordamos, igual que lo hicimos en la conferencia que tuvimos en la mañana de crecimiento en tiempos de crisis, que tenemos el centro de acompañamiento en el Instituto Juan Pablo II. También ahorita les dejamos el teléfono en el chat para cualquier persona que siente que necesita este acompañamiento. Y recuerde que también se puede acercar a profesionales. Dan también atiende de manera personal. Si quieres, ya al final también nos puedes dar datos de tus contactos si tú quieres. Y nada más pasamos a la última pregunta, que en realidad son 2 en una. La primera es, ¿cómo ser empático pero sin solucionar los problemas del otro? Es decir, sin ponerme en este lugar del Salvador. Y la otra que nos ponen aquí es, ¿cómo ser empático sin caer en la justificación de las malas acciones? Buenísimo, ¿no? A ver,
acuérdense que la empatía es poder sentir, ¿no? O compartir este sentimiento que tiene el otro, ¿no? No solucionar es muy importante. O sea, a ver, lo que les decía otra vez, si me piden una solución, yo la puedo dar, ¿no? A mí me pasa mucho con mis pacientes, como psicóloga, ¿no? Como terapeuta, no doy soluciones. Pero si una amiga me dice, oye, me está pasando esto, ok, ¿quieres mi consejo? ¿Quieres que te dé una solución? ¿Quieres que que te diga lo que pienso? Lo hago, siempre y cuando la otra persona me lo permita, ¿no? Te puedo aconsejar algo y al final es muy importante saber que si la otra persona no hace lo que nosotros le aconsejamos, tampoco está mal, ¿no? Tomó su propia decisión, pero siempre respetando como esta parte de te puedo aconsejar, ¿no? Y, por ejemplo, en una sesión en la que tú no quieras dar la solución, algo que ayuda mucho es decir, hijo, entiendo que esto te está doliendo muchísimo, ¿qué crees que pudieras hacer para cambiar la situación, para que esto sea diferente? Híjole, pues no sé. A ver, ¿qué has hecho en situaciones similares? Entonces, así ayudas a la otra persona a que ella sola como que busque su solución. Pero tampoco está mal querer las soluciones siempre y cuando la otra persona las quiera como escuchar, ¿no? Y por el otro lado, esta parte de, perdón, mommy brain. ¿Me la puedes repetir, Tania? Ya tenía hasta la Sí, respuesta. justo te la iba a repetir. ¿Cómo ser empático sin justificar las malas acciones de los demás? Perfecto. A ver, otra vez, lo que está mal, ¿no? O sea, existe el bien y el mal. Y hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? Por ejemplo, este es un tema muy polémico y que, ¿no? Hablando de temas del aborto, y no sé si aquí alguien se me vaya a aventar, pero bueno, yo entiendo que existe la pobreza en nuestro país. Y yo entiendo que una mujer a la que violaron, que ha sufrido muchísimo, quiera abortar. Estoy siendo empática. Debe ser muy doloroso. Y tener un hijo de alguien que atentó contra tu libertad y que atentó contra tu dignidad de persona, qué duro. Y puedo empatizar con eso. Pero eso no quita que el aborto, que es matar a un ser vivo, sea bueno, ¿no? Y ahí hablaríamos de el fin no justifica los medios. O sea, el mal siempre es mal y el bien siempre es bien. No hay medio mal o medio bien, ¿no? Entonces hay que aprender mucho a eso. Yo entiendo y puedo empatizar contigo y te puedo ir a abrazar y te puedo acoger y te puedo hacer sentir valioso, querido, pero eso no hace que yo esté de acuerdo con lo que tú haces. Aquí, nada más rápido, les cuento, una vez me llegó una paciente que había abortado, ¿no? Cuando llegó conmigo ya había abortado. Dije, bueno, no fue en mi momento, yo... Y pasando las sesiones, llega y me dice, oye, otra vez estoy embarazada y quiero abortar. Yo, de verdad, se me rompía el corazón porque yo entendía a esta chiquita que quisiera abortar, porque no tenía una red de apoyo, porque no tenía un lugar donde se sintiera segura. Yo entendía eso. Pero yo no le podía, yo por entender eso, no le podía decir sí aborta. Porque al final, no, esto significa esto, y está bien o está mal, ¿no? Y no lo voy a justificar porque tú estás sufriendo esto. Te entiendo. Y voy a buscar contigo la mejor solución para esto. Porque entiendo lo que está pasando. Pero el mal no es la solución. Nunca. Nunca el mal va a ser la solución. Entonces, pues creo que eso sería.
Pues con esto damos por concluido nuestro espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por participar dentro del chat, por compartirnos también casos cercanos, casos personales. Les recordamos que el número de acompañamiento del centro que tenemos en el Instituto Juan Pablo II ya se encuentra en el chat. Ahorita, Dan, no sé si nos quieras compartir cuál es tu contacto, cómo es que las personas también pueden llegar a ti. Claro que sí. Bueno, para empezar, yo también estoy en el centro de acompañamiento, entonces cualquier cosa ahí pueden contactar, o sea, decir, ¿no? Con Dan García. O igual en Instagram estoy como consulta Dan. Ahí mándenme mensajes, DM, y estoy feliz para ustedes. Igual Jime tiene mi correo, tiene mi teléfono, siéntanse en la libertad de pedírselo y Jime de darlo si necesitan algo más, si quieren hablar del tema. Si alguien se quedó con dudas, por favor, igual háganme llegar sus preguntas, ya sea por correo, que les digo tiene Jime, que es dgrconsultoriafamiliar@gmail.com, o en consulta a Dan, literal en Instagram así, consulta a Dan con doble A, y ahí estoy para los que necesiten.